DECIMA. Oscar, ¿cómo estás? Federico y todo el equipo te saluda. Buenas tardes, Federico, un gusto estar con ustedes. Bueno, Oscar, preguntarte, obviamente, todo lo que se está debatiendo en estos momentos en el Senado de la Nación. Ustedes de DECIMA han tenido una expresión acerca de diferentes aspectos, pero digo, ¿qué tan importante es para la provincia, para Chubut, lo que hoy se está debatiendo en el Senado de la Nación? Bueno, esto en nuestra opinión es muy importante, no solamente para la Patagonia, sino para todo el país, y como lo expresamos últimamente en diversos medios, y así lo hicimos llegar al Senado también, y a cámaras de tercer grado, para que gestionaran en el mismo sentido, tiene componentes que son positivos, pero también otros con los cuales no estábamos de acuerdo y que ameritaban un tratamiento especial en el Senado. Algunas de esas cosas se plantearon, sé que las tenían en su agenda los legisladores, y bueno, vamos a ver cómo resulta después de este tratamiento. Pero sin duda que para todas las provincias que tengan que ver con minería, petróleo, gas, tienen un impacto muy importante. Oscar, ¿qué crees que puede pasar si esta ley, en definitiva, hoy le da luz verde al Senado? Y te pregunto también por la negativa, ¿qué pasa si esto finalmente no sale en el Senado? Bueno, esto es así. Nosotros actuamos en la última semana en el sentido de informar y de hacer conocer nuestras discrepancias, aquellas que podían ser salvadas y eventualmente corregidas, como el impacto para las pymes en su capítulo referido a insumos, que tendría un impacto, en nuestra opinión, severo hacia la producción de las pymes nacionales. Sí. ¿Esto qué? ¿Por el RIGI? ¿El régimen de grandes inversiones? Estamos hablando del régimen. Ah, bien, sí. Bien. Pero al mismo tiempo proveería las condiciones para importantes inversiones en estas áreas de desarrollo económico que son pujantes para nuestro país, como el gas, como el petróleo, como la minería. Sí. Hay que ver qué es lo que resulta del tratamiento, cuál es el resultado final. Pero nosotros venimos planteando también, ya trabajando independientemente de este resultado, de un RIGI para las pymes. O sea, nosotros creemos que la componente general más importante que tiene este RIGI es la inequidad con respecto a las empresas que ya existen en el país y a las inversiones que estén por abajo de $200 millones. Uh-huh. Entonces, ya estamos trabajando y acordando a nivel del empresariado y también haciendo entender, explicando a legisladores la conveniencia para el país de tener un RIGI para las pymes también. Ajá. Que se plantee como una posibilidad para que llegue al Congreso de la Nación a través de los legisladores. Actualmente, en otro paso, en otro momento, pero evidentemente una de las cuestiones fuertes era la inequidad. Bueno, ¿esto cómo se salva? Pensamos nosotros, o se equilibraría un poco con un RIGI para pymes y por abajo de $200 millones. Claro. Entonces, eso compone un poco esta situación de inequidad que observamos desde el principio, y al mismo tiempo creemos que es conveniente ya empezar a trabajar en una ley PYME, porque 6 millones de gente fuera del mercado laboral requieren de otro marco legal para hacer mucho más accesible para las empresas lo que hoy es un enorme riesgo, como contratar gente con el marco jurídico vigente. Uh-huh. Ahora, te preguntaba ahí, Oscar, esta ley RIGI para pymes, ¿no? que se está elaborando entre el sector industrial, el empresariado. Es un marco, sí. Es la primera visión, y estamos dando los primeros pasos y lo estamos tratando especialmente a nivel de UIA, la Unión Industrial Argentina. Sí. Estamos trabajando esta idea y bueno, y tenemos reuniones
semanales donde se van aportando ideas y se va armonizando una visión de distintas regiones del país. Claro, exactamente, pero esto con la idea posteriori de que se convierta en un proyecto de ley que trate el Congreso. Claro, esto es la idea. Nosotros vemos también que hay muchas leyes que fructifican a nivel gobierno o a nivel político, pero pretendemos que también existan proyectos de ley que estén alumbrados desde el sector productivo. Esta es un poco la idea. Bien. En términos generales, Oscar, entiendo ahí el desagregado que hiciste, ¿ustedes creen que es momento de que salga esta ley? Mira, las posiciones son encontradas, pero a ver, hay que ver en qué termina esta negociación, pero el gobierno necesita esta ley. Yo creo que la Patagonia necesita que se produzcan estas inversiones y las provincias necesitan que empiecen a recibir fondos como para normalizar un poco la vida en las regiones. O sea, creo que la ley es necesaria, creo que tiene que salir, creo que va a salir, creo que tiene cosas que no nos gustan, pero hay que seguir avanzando y hay que seguir produciendo y compensando las asimetrías que esta ley no resolvió y no resuelve. Sí, te pregunto por otro tema que estuvo también muy debatido, yo te diría con posiciones encontradas, pero ya desde el sector gremial y del sector empresarial, que tiene que ver con la reforma laboral. Si bien... La reforma laboral definitivamente sí, tenemos un país que tiene convenios desde los 70, tenemos 6 millones de desempleados y pareciera ser que el marco laboral tan defendido por los gremios sirve específicamente a la corporación gremial, que no cambia aunque cada vez tengan menos afiliados. Entonces acá lo que necesitamos es recrear inteligentemente una norma que permita accesibilidad y crear nuevos empleos y que las empresas no sientan que se meten en la boca del lobo cada vez que contratan gente, porque la industria del juicio es algo real, algo que existe. Entonces esto así no puede seguir. Si uno tuviera un país en crecimiento y cada vez con menos desempleo, uno podría decir que mejor no tocar nada, pero estamos en el camino contrario. Entonces, me parece que es necesario empezar a conversarlo. No solamente bajo esta mirada que le estoy dando, sino en un mundo que ha tenido tantas transformaciones en estas últimas décadas, no puede ser que la ley esté invariable con el paso del tiempo. Hay que ayornarla. Y esto no debe ser en contra de los trabajadores. Tiene que ser en favor de un conjunto, empresa, trabajo, trabajadores, que esté creciente. La economía tiene que crecer. Y para esto hay que construir marcos jurídicos, la ley, los tributos, los impuestos, el comercio exterior, la estabilidad, el dólar, todos son cuestiones que deben ser reconstruidas ahora. Este es el límite, ahora hay que empezar a discutir todas estas cosas. Le pregunto, Oscar, también dos cuestiones más, si por ahí me puede dar su visión. Capítulo privatizaciones, capítulo previsional, sobre todo con la moratoria, dos cuestiones que estuvieron ahí rondando, incluso las negociaciones. ¿Qué mirada tiene de eso? A ver, tenemos dos miradas. Una, como todo el mundo que observa esto, por un lado está el corazón, está el sentido cristiano, humano, que dice que al más vulnerable hay que protegerlo. Y por otro lado, el sentido común que dice lo que hay que proteger debe ser alcanzado dentro de un sistema sustentable. Entonces, tiene que haber empleo, tiene que haber aportes y contribuciones en favor de los jubilados, pero para esto tiene que haber trabajadores que aporten, trabajadores y empresas que aporten. De nuevo caemos en el mismo problema. Con cada vez menos empresas y con cada vez menos empleados es imposible sostener el sistema previsional. Entonces el tema no es sacar un derecho, el tema es crear riqueza para que
haya financiamiento hacia este sistema, que fue mal usado por los gobiernos por décadas, porque todos los gobiernos le echaron mano a los aportes de los jubilados. Y encima se han generado enorme cantidad de jubilados que no aportaron. Entonces está totalmente desfinanciado el sistema. Esto es un problema. La solución nos parece que viene por el lado del crecimiento, de más empresas, más empleados, más contribuciones, más aportes y una buena administración sana. Esto no se arregla de hoy para mañana. Todos los gobiernos que pasaron metieron la mano en el bolsillo de los jubilados. Bien. Esto no se arregla con esta declamación que se está planteando en este momento. El daño está hecho. No solamente está a la vista ahora, sino que es inevitable de acá para adelante porque está desfinanciado. Esto es lo que realmente ocurre. Oscar, muy claro como siempre. Muchas gracias. Un gusto, cordiales saludos. Un abrazo grande. Ahí pasaba Oscar Dettier, de CIMA, de la Cámara Industrial y Comercio Exterior de Puerto Madryn, ¿no? También la visión con respecto a diferentes aspectos que se están tratando en estos momentos en la ley de base. Romy, ¿qué tenés por ahí? Buenas tardes. No justifico la violencia. También hay que entender por qué pasan las cosas. No es violento no dar alimentos y tenerlos incautados, ajustar salvajemente y jactarse de haberlo hecho en poco tiempo. ¿No es violento? ¿No es violento devaluar 120% y no recomponer ingresos de trabajadores y jubilados? ¿No es violento sacar el subsidio del 100% sobre medicamentos a jubilados de PAMI? ¿No es violento dejar morir enfermos terminales por no proveerle medicación